La conquista de Texas para la corona de España es una historia fascinante, marcada por la necesidad de evitar que el territorio cayera en manos de una potencia enemiga. Similar a lo que ocurrió en California, las autoridades del virreinato se esforzaron por prevenir amenazas contra el corazón de la Nueva España. A diferencia de la vida tranquila que solían llevar los colonos en la hermosa California española, Texas fue un escenario constante de violencia y guerra. La colonización fue muy difícil debido a la permanente hostilidad de las feroces tribus apaches y a la llegada de los comanches, guerreros del norte, que dificultaron la expansión más allá del Río Grande. Además, pocos súbditos del rey querían mudarse a una frontera donde había mucho que perder y poco que ganar, lo que hizo que hasta bien entrado el siglo XVIII, Texas siguiera siendo un territorio poco poblado y salvaje, con escasa presencia europea y pocas villas, pueblos o ciudades. Una excepción notable fue El Paso. Después de la revuelta Pueblo de 1680, que causó la pérdida de Nuevo México durante unos 12 años, El Paso se convirtió en el único asentamiento español al norte del Río Grande. La población creció con la llegada de unos 2.000 refugiados, tanto colonos españoles como indígenas aliados. Para proteger a estos últimos se fundaron una misión y un pueblo en lo que hoy es Isleta, Texas. Años después se estableció otra misión en territorio jumano, cerca del actual presidio, pero no se hicieron muchos más avances. Lo que realmente impulsó a las autoridades virreinales a explorar el interior de Texas fue el aumento de las actividades francesas en la costa del Golfo de México. Esta amenaza no provenía de Europa ni de las Antillas francesas, sino de la lejana Canadá. A mediados del siglo XVII, exploradores canadienses, tramperos y comerciantes de pieles avanzaron cada vez más al oeste, haciendo pensar que podría existir una comunicación directa entre el Atlántico y el Pacífico a través de los ríos. En 1678, una expedición canadiense llegó a la desembocadura del Arkansas, fomentando la creencia de que había un río gigantesco que podría desembocar en el Golfo de California, aunque en realidad era el río Colorado. Este descubrimiento renovó las esperanzas de encontrar una ruta de comunicación directa entre Europa y Asia sin tener que pasar por el Cabo de Hornos o la larga ruta de la India. 4 años después, en 1682, René Robert Cavelier, señor de La Salle, navegó por un enorme río hasta su desembocadura, descubriendo que no estaba en el Golfo de California sino en el Golfo de México. La Salle, nacido en Rouen y educado por los jesuitas con un gran interés por la ciencia, nombró a esta región luisiana en honor a Luis XIV, el Rey Sol. Aunque no encontró el paso del noroeste, su hallazgo permitiría conectar Canadá con las islas ricas del Caribe y tener un puerto en un mar libre de hielos. La Salle redescubrió la desembocadura del Mississippi, ya visitada por los españoles en los viajes de Álvarez de Pineda. El 9 de abril de 1682, en una ceremonia, tomó posesión del territorio regado por el Mississippi en nombre del rey de Francia, desde su nacimiento hasta su desembocadura, incluyendo sus afluentes. En la corte francesa, La Salle era visto como un aventurero y enfrentaba la oposición de quienes defendían el monopolio del comercio con América. Sin embargo, algunas figuras importantes, como el ministro Colbert, vieron la oportunidad de controlar una ruta al Golfo de México desde Canadá, rodeando así las posesiones inglesas en la costa este de América. Su proyecto fue aprobado y se le encargó liderar la expedición colonizadora. En 1684, 4 buques franceses con más de 300 personas, incluidos 7 misioneros y varios caballeros, partieron de La Rochelle. Una tormenta separó los barcos cerca de la Española, y aunque 3 de ellos llegaron a Petit Goâve, el San Francis fue capturado por los españoles, lo que supuso una gran pérdida. La Salle, enfermo, zarpó de Santo Domingo el 25 de noviembre, y tras navegar por la costa sur de Cuba, desembarcaron el 1 de enero de 1685 en lo que pensaron era la desembocadura del Mississippi. En realidad, habían desembarcado al este del río Sabine, en las costas de Texas, debido a un error de medición. Después de varias discusiones entre La Salle y sus compañeros, la expedición llegó a lo que llamaron Bahía de San Bernard, hoy Matagorda, el 18 de enero. El lugar parecía ideal, con ciervos, búfalos, abundante pescado y praderas agradables. Sin embargo, había un problema importante. Los españoles no permitirían la presencia de franceses en lo que consideraban parte de Nueva España y ya estaban buscándolos. A principios de 1686, el virrey de México, el marqués de Laguna, recibió informes sobre la captura del St. Francis, uno de los barcos de La Salle, en las costas de la Española. Poco después, se enteraron por los indígenas de la presencia de europeos en la costa del Golfo, lo que llevó a la conclusión de que se trataba de los hombres de La Salle,
En noviembre, el conde de Monclova asumió el cargo de virrey, con instrucciones claras de expulsar a los intrusos. Decidieron establecer un puesto militar en la zona, llamado Monclava, bajo el mando del gobernador de Coahuila. Alonso de León fue elegido para liderar la primera incursión española en Texas. Nacido en Nuevo León en 1639, se había enrolado en la Real Armada en Europa a los 10 años. Debido a su conocimiento de la zona, se le encomendó la tarea de expulsar a los franceses. Entre 1686 y 1689, León dirigió 4 expediciones para localizar a los franceses. En la primera, exploró el río San Juan y el río Grande, sin encontrar evidencia sólida de la presencia francesa. En la segunda expedición, en febrero de 1687, cruzó el río Grande y siguió la costa de Texas hasta Baffin Bay, nuevamente sin éxito. En la tercera expedición, en mayo de 1688, recibió noticias de un hombre blanco en una ranchería. Encontraron a Jean Jarry, un francés, lo que confirmó los rumores. En la cuarta expedición, el 27 de marzo de 1689, León partió con 114 hombres, incluido el capellán Damián Massanet. Esta vez, encontraron los restos de un asentamiento europeo en Garcitas Creek, Fort St. Louis. La colonia francesa había sido destruida por desavenencias internas y violencia, culminando en el asesinato de La Salle. Alonso de León, quien se había convertido en 1687 en gobernador de Nuevo León, fundó junto a Damián Massanet la misión de San Francisco de los Texas, inspirados por lo que encontraron en Fort St. Louis. Massanet concluyó que era posible convertir a los indios de la Confederación Hasinai y lo comunicó al virrey, conde de Gálvez, quien aprobó la iniciativa. La expedición partió de Monclova en marzo de 1690 y tras llegar a las ruinas de Fort St. Louis se dirigieron al principal poblado Hasinai. Allí encontraron a 2 jóvenes franceses, Pierre Meunier y Pierre Talon, supervivientes de la colonia de La Salle. Llegaron a un valle habitado por los Navedaches, el pueblo más occidental de la Confederación Hasinai, y fundaron el establecimiento de San Francisco de los Texas. Construyeron una iglesia, y la misión quedó oficialmente constituida el 1 de junio de 1690. Al día siguiente, la expedición regresó a México, dejando 3 sacerdotes y 3 soldados en la misión. Al regresar, Alonso de León descubrió que había sido relevado de su cargo y murió al año siguiente. Su liderazgo y honradez le aseguraron un lugar en la historia de Texas. Antes de fundar San Francisco de los Texas, León había sido enviado con un centenar de hombres a expulsar a los franceses. Partieron de Monclova a principios de la primavera de 1689 y llegaron cerca de Fort St. Louis el 22 de abril. León penetró en la bahía 2 días después y vio la fragata Belle, una de las naves francesas. Los indios Caris le informaron de la presencia francesa y León capturó a 2 importantes colonos franceses, l'Archevêque y Gralet, a quienes envió a México y luego a España, donde fueron condenados a trabajos forzados en las minas mexicanas. Después de completar su misión, León regresó a Monclova y envió un informe detallado al virrey, sugiriendo la ventaja de establecer un puesto en la zona para evitar futuros incidentes. En México, se decidió instalar una misión en Fort St. Louis, y en 1690, León fue enviado de nuevo con algunos frailes y 110 soldados. Así se fundó la misión de San Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Informada la corte española, el rey Carlos II apoyó la acción para mantener alejadas a otras potencias extranjeras de las costas tejanas, vital para la seguridad de Nuevo México. En 1691, Domingo Terán fue nombrado gobernador de Coahuila y Texas, con un salario acorde a la importancia del cargo, y contando con 50 soldados y 7 misioneros para fundar misiones y proteger los nuevos puestos en el territorio entre el Río Rojo y el Guadalupe. Domingo Terán decidió continuar con el proyecto de colonización de Texas y se dirigió al norte para fundar nuevas misiones. Lo acompañaban como intérprete Meunier, el joven francés que había vivido con los Hasinais, 50 soldados, 6 religiosos liderados por Massanet, rebaños de ovejas y vacas y más de 1000 caballos. Tras cruzar el río Trinity, llegaron a San Francisco en julio de 1691 y descubrieron que se había levantado una segunda misión, llamada Santísimo Nombre de María, por el padre Fontcuberta, quien había fallecido en una epidemia que azotó la región. Pronto se dieron cuenta de que los intereses de los indios y los misioneros no coincidían. Los indios estaban más interesados en los caballos que en la nueva fe cristiana que intentaban inculcarles. Además, la gran distancia entre las misiones y el centro del poder español dificultaba su éxito,
Abastecerlas era complicado, estaban en territorio hostil y los indios no mostraban interés en convertirse. También había enfermedades y una gestión deficiente. En la primavera de 1694, Gregorio de Salinas condujo una expedición de relevo desde Monclova, pues el invierno había sido muy duro y se temía lo peor. Cuando llegaron el 8 de junio, encontraron una situación desoladora. Los indios no se acercaban a la misión, hubo robos y uno de los sacerdotes había muerto. El intento de colonización fue un fracaso. En solo 3 años, la pequeña comunidad en torno a la misión de San Francisco y Fort St. Louis colapsó debido a la hostilidad constante de los indios, los robos de ganado, la muerte de las reses restantes y la pérdida de las cosechas. En 1693, toda la región fue abandonada y se informó a España de la imposibilidad de mantener una población estable en la zona, solicitando que se pospusiera la decisión de colonización hasta que las circunstancias mejoraran. A pesar de esto, durante el primer año se había establecido una misión llamada San Juan Bautista en la orilla derecha del Río Grande, que se convirtió en un excelente puesto de observación. Luego se construyó un presidio, dando origen a lo que sería conocida como la Vieja Carretera de San Antonio. Al inicio del siglo XVIII no había ninguna posición española en Texas, que fue abandonada con autorización real en marzo de 1694. Solo El Paso, en la ruta del Camino Real de tierra adentro, se mantenía habitado y próspero gracias al comercio con los indios, las minas de plata de Santa Fe y las pieles de Taos. Sin embargo, en el siglo XVII, El Paso no se consideraba parte de Texas, aunque hoy sí lo es.